Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Para los que van a ver esta prédica, estamos aquí para glorificar el santo nombre del Señor Jesucristo y para edificar la casa del Señor. A mí me tocó la responsabilidad el día de hoy de predicar la palabra, así que vamos a hacerlo para la gloria del Señor y para bendición de la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes de comenzar vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar, así que, pero abra su Biblia en Hebreo. Vamos a estar hablando Hebreos capítulo 9. Yo le digo qué versículos vamos a estar leyendo, pero por ahora, cuando esté listo, pues me dice para orar. Gloria a Dios, aleluya. Y si gusta ponerse de pie, pues mucho mejor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos las gracias, Señor amado, que nos permite estar aquí, Padre, para escuchar su palabra, para leer su palabra, Señor. Padre, que usted sea ayudándonos a vivir esta palabra, Señor. Bienaventurados somos al estar aquí para escucharla, para leerla, pero bienaventurados cuando la practicamos, Señor. Así que le pedimos que usted abra nuestro entendimiento para que su palabra sea guardada en nuestro corazón, Señor amado, en nuestra mente, y que su nombre sea glorificado, Señor, que su pueblo sea edificado, Señor. Yo solo soy un instrumento en sus manos y le pido que sea usted ayudándome, Señor amado, quitando todo estorbo de mi mente, Señor, de mi corazón, para que usted sea glorificado, mi Dios amado, y su pueblo sea edificado en esta noche, Señor. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que su palabra no vuelva a usted vacía y que su palabra dé fruto en cada uno de nosotros, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Padre, que sea su Espíritu Santo obrando, Señor, para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús oramos, amén, gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Tome su asiento, gloria a Dios. Así que vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 lo vamos a leer del 1 hasta el 10. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Hebreos 9, versículo 1 al 10. ¿Todo lo tienen? Amén. Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Dice hacia la letra: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. El 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia
al que practica ese culto, ya que consiste solo en comida y en bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Puse como tema, ¿verdad?, la supremacía de Cristo sobre todo y sobre todos, o la superioridad de Cristo. Ya el pastor ha traído enseñanza, ¿verdad?, pero o prédicas acerca de la superioridad de Cristo. Cristo es superior a las cosas que estaban en el Antiguo Testamento, porque las cosas que estaban en el Antiguo Testamento son sombra de las que iban a revelarse en el Nuevo Testamento en el futuro. Así que, y Cristo es superior a todos los ángeles, a toda criatura que el Señor ha creado, ángeles, querubines, todo. Cristo es superior. La palabra dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Pero no solamente de la iglesia, hermano. Cristo es superior de todo. Él es la cabeza de todo. Amén. Él es el que rige todo. Él es que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Por eso Él es el grande, Él es el jefe, Él es el Señor, Él es el Dios todopoderoso, porque Él es el que dirige todo. Amén. Y aquí subrayé 4 cosas: el pacto, el tabernáculo y el sacerdocio, que cada uno tiene su simbolismo. Y no voy a tocar mucho esto, ¿verdad?, entrar en detalle esto, porque el propósito no es eso. Yo me quiero enfocar más en lo que representa, ¿verdad?, y lo que es, y lo que venía a futuro, que es Cristo. Amén. En el Antiguo Testamento, respecto al pacto, se mencionan muchos pactos. Pacto con Adán, pacto con Noé, pacto con Abraham. El pacto que menciona aquí es el pacto que le llaman el pacto mosaico, un pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel cuando les entregó las leyes. Ese es el pacto que dice, el primer pacto que habla la palabra aquí. También hizo un pacto con David, ¿verdad?, que le llaman el pacto davídico. Así que, pero lo que vamos a ver aquí es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, los 10 mandamientos. Es el que se menciona aquí, el primer pacto. Las tablas que el Señor, ¿verdad?, escribió, dice la palabra, con su dedo, que luego, ¿verdad?, Moisés las quebró, ¿verdad?, pero el Señor luego lo mandó a que Él las escribiera. Este pacto el Señor lo hizo con el pueblo de Israel. Por supuesto, ¿verdad?, habían gentiles que entraban y abrazaban, ¿verdad?, abrazaban y eran bienvenidos los gentiles que venían. Pero primeramente este pacto era con el pueblo de Israel. A él se le fue dado este pacto, que son los 10 mandamientos. Y era un pacto que el Señor hace. Un pacto es un convenio que se hace, un acuerdo, un tratado que se hace, un arreglo que se hace entre dos partes, ¿verdad? En este caso, el Señor, como el Dios Todopoderoso, hace un convenio con el pueblo de Israel, que usted lo puede leer. No voy a leer porque si no se nos hace muy largo, ¿verdad? Pero usted puede anotar si quiere, o usted puede anotarlo para que después usted lo verifique. Que lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Usted puede encontrar que el Señor les da un mandamiento, le da unos mandamientos a ellos, y este pueblo se compromete a cumplir lo que el Señor le ha demandado. Amén. Pero vemos vemos que ellos no, dice el Señor, ustedes no cumplieron mi pacto, les dice al pueblo de Israel, porque eso fue lo que pasó, porque no se podía el pueblo de Israel. Este pacto era, amado hermano, prácticamente la ley que el Señor nos dio a través del pueblo de Israel. Ahora no solo es para el pueblo de Israel, eso tenía un propósito, ¿verdad?, que abarcaba a futuro todo lo que son las naciones. Pero ese pacto el pueblo de Israel no lo pudo guardar, porque tenía que ver con obediencia al Señor en cuanto a cumplir esos 10 mandamientos. Pero había un punto
que no, el pueblo de Israel no podía guardar eso. ¿Por qué? Porque había pecado en el hombre, y eso le impedía al hombre cumplir ese pacto, cumplir esos mandamientos. Ahora, yo le dije que no me voy a enfocar mucho en esto, ¿verdad? Pero luego en este versículo dice primer pacto, y luego dicen en el versículo, ¿verdad? En el 2 dice, menciona el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, ¿verdad? Que el Señor le dijo a Moisés que la construyera. Y esa tienda estaba en medio del pueblo de Israel. Habían 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 al oeste. O sea, y el tabernáculo estaba en el centro del pueblo de Israel en ese tiempo. Así fue constituido. Y este tabernáculo dice que el Señor le dijo a Moisés que lo hiciera conforme a lo que él le había mostrado a Moisés. No era simplemente, amado hermano, hacía al azar que lo iba a hacer. No, había un modelo, había un modelo que estaba en el cielo, que el Señor se lo mostró a Moisés, y de acuerdo a ese modelo, así lo tenía que hacer Moisés. Y todo tiene su símbolo, todo tiene su simbolismo. Pero en este tabernáculo había, no sé si usted, antes había creo que ahí está, mire, ahí lo puede ver. Ahí está un cerco, ahí hay un cerco. Luego adentro de ahí se muestra un espacio, y ese espacio que está dentro del cerco se le llamaba el atrio. Y ahí habían unos, ahí en ese atrio había un altar que le llaman el altar del holocausto, donde se ofrecían los holocaustos, los corderos o los corderos que ahí era donde los mataban, ¿verdad? Para sacarle la sangre era tomada de ellos y era rociada. Pero ese altar del holocausto estaba cubierto de bronce. Luego había también una fuente. Si usted se fijó, ahí leímos una parte que dice ablución. En el versículo 10 hay una palabra que dice ablución. Y eso sí, esa ablución era como una pila que había dentro del atrio. Y ahí estaba, amado hermano, eso tenía agua. Había agua ahí donde los sacerdotes, no sé si se acuerda que cuando el pastor dio la enseñanza del bautismo, dio esa parte del bautismo sacerdotal. Los sacerdotes, que ellos tenían que lavarse su cuerpo antes de entrar al tabernáculo. Amén. Luego en el atrio estaba eso. Luego estaba el lugar santo. En el lugar santo había un altar del incienso que le daba, pero ese altar ya no era de bronce, ese altar era de oro. Era hecho de madera de acacia, pero luego era cubierto con oro. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo ya no era bronce, ya era oro. Todo lo que estaba dentro, ahí estaba el altar del incienso, estaba una mesa de los panes, de la proposición que dice, y luego estaba también un candelero, y también era de oro. Un candelero, ahí estaba, ¿verdad? Y ese candelero, ¿verdad? En Apocalipsis dice un candelero y representa, ¿verdad? Las 7 iglesias, dice, alrededor, y el del centro, que es el Señor Jesucristo. Estaba ahí también. Luego estaba el lugar santísimo dentro del atrio, dentro del tabernáculo. Estaba el lugar santísimo, y ahí estaba el arca del pacto, que le llaman. Y esa arca del pacto, amado hermano, dentro de esa arca estaban las tablas del pacto, y dentro de ahí también estaba la vara de Aarón que reverdeció, dice la palabra. Y luego también estaba una urna. Si usted leyó, dice que había una urna que tenía dentro el maná, porque ese maná representaba a Cristo que iba a venir. Y ese maná lo pusieron ahí para las generaciones futuras que vinieran, que ellos les enseñaran qué representaba eso, que cómo el Señor con su gracia y su poder hacía descender, ¿verdad? Cómo el Señor les dio de comer ese maná al pueblo de Israel. Entonces así se constituía. Luego pasamos, amado hermano, al sacerdocio. Los sacerdotes representaban al pueblo delante del Señor. Acuérdese, habían sacerdotes, habían profetas y habían reyes también. Más adelante, ¿verdad? Ya en Samuel ya se instituye la monarquía, que dicen que son los reyes, que el primer rey fue Saúl.
Luego vino el rey David. Pero los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios. Y los sacerdotes podían entrar al lugar santo, continuamente podían entrar al lugar santo a ofrecer sacrificio para el Señor, por los pecados del pueblo. Por los pecados, si una persona pecaba, llevaba un cordero o un carnero al sacerdote, el sacerdote ofrecía el sacrificio y rociaba la sangre por el pecado de esa persona. Eso era continuamente. Eso lo podía, ese era el trabajo de los sacerdotes. Había un grupo de sacerdotes que se dedicaban a eso. De los hijos que descendían de Aarón, ellos se dedicaban a eso, a matar todo el cordero que representaba, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Ese cordero representaba a Cristo, que Cristo iba a venir. Por eso cuando viene en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ese cordero que esos sacerdotes sacrificaban representaba a Cristo. Y estos sacerdotes entraban al lugar santo continuamente, podían entrar continuamente, no había problema. Pero había el lugar santísimo, no podían entrar ahí. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote y solo entraba una vez al año. Amén. Y él le ofrecía sacrificio con sangre de un macho cabrío, parece, si no estoy mal, con la sangre de macho cabrío, y él la derramaba. Encima del arca había una tapa, y esa tapa le llamaban el propiciatorio, donde leímos ahí el propiciatorio, y encima del propiciatorio estaban los querubines. Y ahí se derramaba la sangre, pero el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año ahí, a ofrecer sacrificio por el pueblo, por todo el pueblo en general. No podía entrar 2, ni 3 veces, ni 4 veces al año, solo una sola vez al año. Amén. Y dice que él tenía que presentar esa sangre no solamente por el pueblo, sino por él mismo sacerdote. Porque el sacerdote que era en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, tenía pecado. Tenía pecado, así que tenía que ofrecer el sacrificio por él y por el pueblo. Ahora pasamos a Cristo. Todo esto, amado hermano, tiene su representación. El primer pacto fue las tablas, ¿verdad?, los 10 mandamientos. Pero hay otro nuevo pacto. La palabra habla en Jeremías 31, 33 de un nuevo pacto. Ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba de un nuevo pacto que iba a venir. Que el Señor le habla al pueblo de Israel, que lo iba a hacer con el pueblo de Israel. Pero ahí este pacto es más amplio, porque ahora abarca a todas las naciones. Por eso cuando el Señor le habla a Abraham y le dice: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Porque ese pacto abarcaba todas las naciones, porque ese era el propósito del Señor al principio. Él se escoge una nación, porque de esa nación el Señor trae bendición a todas las naciones de la tierra. Amén. Y ese pacto viene a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo Jesús. Que lo vemos en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Te puede anotar si quiere y lo confirme en su casa. O en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25 también. Usted va a ver que dice que esa sangre de Cristo. En Mateo capítulo 26, versículo 28, cuando Cristo está en la Santa Cena, yo no sé si ha leído la Biblia, en esa parte usted sabe. Estuvimos leyendo ahora, ¿verdad?, con el hermano Harmar, aquí estuvimos ahora en ayuno, gracias al Señor, en la iglesia. Y estuvimos ahora leyendo en Mateo versículo 26, pero nosotros estuvimos leyendo más adelante. Amén. Y en el el 26, 28, ahí habla de Cristo. Cuando Cristo toma la copa y dice: esta es mi sangre. Y dentro de esa copa había vino. Claro, vino no fermentado, ¿verdad? Ya nos han explicado que había diferentes clases de vino. Y había un vino que no era fermentado, sino que era vino, era jugo de uva virgen, recién salido de la uva, que es el que usamos nosotros también para celebrar la Santa Cena aquí. Amén. Entonces Cristo dice: esta es mi sangre, que por muchos es derramada. ¿Entienden? Cristo venía a constituir un nuevo pacto, no solamente con la nación de Israel. Cuando Cristo vino a la nación de Israel, dice la palabra que ellos lo desecharon. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero por cuanto ellos lo desecharon, amado hermano, esa es la bendición, los propósitos del Señor, que a través de eso ahora nosotros alcanzamos la bendición también. A través de ese sacrificio de Cristo Jesús, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ahora todo aquel que crea en Él puede ser salvo. Aquel que se arrepiente de su pecado. Ese es el punto importante aquí.
Todas las cosas que miramos anteriormente, el antiguo pacto, el tabernáculo, los sacerdotes, todo apuntaba hacia Jesucristo. Todo venía, todo apuntaba hacia Cristo. Todo, dice la palabra que todo lo del Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. Y todo lo que iba a venir, ¿quién viene a cumplir todo esto? Jesucristo. Amén. Ahora Cristo, hermano, no solamente es sumo sacerdote. Cristo ahora no solamente es el profeta. Cristo no solamente es rey. Él es las tres cosas al mismo tiempo. Él es sumo sacerdote, Él es profeta y Él es el rey. Él cumple todas esas tres partes. Él es el único que cumple. Moisés fue profeta, pero él no fue sacerdote. Él no fue sumo sacerdote. Moisés no fue rey. Fue profeta, sí, pero él no fue rey. Aarón fue sumo sacerdote, pero no fue. Tal vez fue profeta, pudo traer palabra de Dios al pueblo en ese tiempo, pero no fue rey tampoco. Él no cumplía estas tres demandas. David fue profeta y fue rey, pero no fue sacerdote. Ese no era lo que el rey tenía que hacer, ofrecer sacrificio. Y hubieron dos reyes que se atrevieron a usurpar ese lugar de sumo sacerdote. Saúl quiso ofrecer sacerdote, ofreció sacrificio al Señor, pero el Señor le dice, Samuel le dijo, por cuanto has hecho eso, el Señor te ha desechado. Porque no era la responsabilidad del rey en ese tiempo ofrecer eso. Le tocaba al sacerdote, al sumo sacerdote. A él le tocaba ofrecer sacrificios ante el Señor. Hubo otro rey que se llamaba Usías, que también él se atrevió a entrar a ese lugar, al lugar santo. Entró a ese lugar y los sacerdotes fueron y le dijeron, no te corresponde a ti hacer eso. Y él enojado, ¿verdad? Dice que se ensoberbeció, porque el Señor lo había bendecido en gran manera, y él quiso hacer también entrar entrar a ofrecer ese sacrificio, pero no era su función. La función de él era ser rey, dirigir al pueblo, pero él quiso usurpar ese lugar. ¿Y qué le pasó? Fue lleno de lepra en su cuerpo, porque no le correspondía a él. Hay cosas, hermano, que nosotros dice la palabra que somos reyes, que somos sacerdotes. Y podemos decir, de cierto modo, profetizamos, pero lo que ya está escrito. Pero eso es en Cristo, no es que nosotros directamente lo somos, sino que somos en Cristo. Si hemos estado estudiando la palabra en Filipenses, y ya dice en Cristo, todo lo que nosotros somos es en Cristo. Pero Cristo directamente, Él es el Rey, Él es el profeta y Él es sumo sacerdote. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Señor. Cuando Cristo vino, amado hermano, Él vino a cumplir estas funciones. Amén. Y no solamente Él era el sacerdote en ese tiempo, Él era el sacrificio también. Él era ese cordero que se iba a ofrecer. Y Él era el sacerdote también, que iba a entrar al lugar santísimo. Cuando las mujeres fueron y lo quisieron tocar, le dije, no me toquen aún, yo todavía no he ido a mi Padre a ofrecer mi sangre. Porque Él tenía que ir allá a ofrecer esa sangre que fue derramada por usted y por mí. Y este es el punto importante de toda la palabra. Yo creo que a veces nosotros predicamos la palabra, hermano, y se nos olvida el centro de todo lo que es el Evangelio, todo lo que es la Biblia, que es Cristo Jesús. Cristo dice Cristo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vine a glorificarme a mí mismo, yo vine a glorificar a mi Padre. Amén. Y nosotros tenemos que hacer aquí glorificar a Cristo. El Espíritu de Dios en nosotros glorifica a Cristo, porque esa es la función del Espíritu Santo, glorificar a Cristo en nosotros. Amén. Ese es el punto, lo que nosotros corresponde. Y siempre que nos paramos a predicar, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero que siempre nosotros mencionemos esto, que Cristo es el centro del Evangelio. Cristo es el centro de esta palabra. Jesucristo Amén. Es el centro de todo lo que nosotros somos. Nosotros sin Cristo no somos nada. ¿Quién es el que le da propósito y valor a nuestra vida? Es Cristo. Él dice, ustedes sin mí no son nada. Amén. Nosotros sin Cristo no somos nada, hermano.
No tenemos valor alguno delante del Señor. Ahora nosotros, lo que nos da valor delante de Dios es si tenemos a Cristo, su Espíritu Santo morando en nosotros. Eso da valor delante de Dios. Ahora podemos nosotros, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano, dice la palabra que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese velo se rasgó, se rompió de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Daba a indicar que Cristo abría ese camino para nosotros poder entrar confiadamente hacia el trono de la gracia. Ahora podemos entrar al trono de la gracia a darle sacrificio a nuestro Dios, sacrificio de alabanza, de adoración, de agradecimiento a nuestro Dios. Ahora podemos hacer eso a través de Cristo Jesús. Por eso dice que ya todavía en aquel tiempo no se había manifestado el camino hacia el lugar santísimo, hasta que Cristo vino y Él abrió ese camino. Ahora nosotros podemos hacer eso. Nosotros somos tan privilegiados, amado hermano, pero no tenemos esa conciencia de lo privilegiados que somos. Lo que el Señor nos ha dado en Cristo. Amén. El Señor nos ha dado grandes bendiciones en Cristo. Ahora Cristo es mediador de un nuevo pacto y nosotros tenemos muchísimas más grandes promesas que las que tenía el pueblo de Israel. Aún tiene promesas él todavía, pero en cuanto a las promesas que Dios le hizo físicamente, él le decía a los del pueblo de Israel, si ustedes hacen eso, yo los voy a bendecir materialmente. Él los iba a bendecir, amados hermanos, si ustedes cumplen con esto. Pero nosotros, hermanos, tenemos unas muchas más grandes bendiciones, porque son bendiciones espirituales. Dice la palabra que el Señor nos ha bendecido en lugares celestiales en Cristo con toda bendición espiritual. Amén. ¿Y cuáles son las bendiciones, amado hermano? Gozo en nuestro corazón. Amado hermano, ¿cuántos hombres de dinero o lo que sea, amado hermano, de afuera, o el pobre o aquel que no tiene a Cristo, cuánto desearía tener paz en su vida? Mas en estos tiempos que estamos viviendo, mucha gente se quita la vida. ¿Por qué? Porque no tiene paz en su corazón, porque no tienen a Cristo. Por eso Él le llaman el príncipe de paz a Cristo Jesús. Amén. Nosotros somos bendecidos, bienaventurados nosotros que tenemos a Jesucristo. Pero muchas veces, amado hermano, nuestros pecados, el pecado que estamos practicando, eso quita de nuestro corazón que no seamos bendecidos, que no tengamos paz en nuestro corazón. Solo el Señor sabe, y el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y el Señor sabe quién tiene paz en su corazón. Yo le puedo preguntar a usted, ¿tiene paz en su vida? Usted me puede decir sí. Me puede mentir porque yo no conozco su corazón, pero al Señor nadie lo engaña. Yo le puedo preguntar a usted cómo está viviendo su vida cristiana, ¿está viviendo rectamente? Usted me puede decir sí, pero al Señor no lo vamos a engañar. Amén. Así que tenemos que ser sinceros delante del Señor, porque eso es lo que trae paz a nuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que da el Señor a nuestra vida. Mire, nosotros podemos estar pasando por momentos muy difíciles en nuestra vida. La pérdida de un familiar, una enfermedad, no sé, sus cosas materiales. Pudo haber perdido su casa usted, su carro pudo haber perdido cosas materiales. Y si esa persona no está arraigada en Cristo, si no tiene su casa, como dice la Escritura, fundada sobre la roca que es Cristo, esa persona va a andar desesperada, va a sufrir. Pero el que tiene a Cristo, mi hermano, y si sufre, dice que es mejor sufrir por causa de Cristo. En este mundo, mi hermano, en esta tierra, todo ser humano sufre de una u otra manera, pero hay una diferencia entre el inconverso y el cristiano. El cristiano sufre, mi hermano, y tiene una esperanza de vida. Hay un propósito por el cual sufre, pero el que sufre sin Cristo sufre en vano. Solamente le queda ese sufrimiento en su vida, mientras nosotros sí tenemos esperanza. Amén. Tenemos esperanza en nuestra vida. Cuando nosotros estamos pasando una dificultad, un problema, debemos acordarlos que bienaventurados somos cuando estamos pasando una dificultad, porque el Señor está produciendo en nosotros un excelente y más grande peso de gloria en nosotros. Estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Eso, mi hermano, tiene mucho más valor que las cosas materiales en esta vida. Hay mucha gente
muchas religiones que todavía se enfocan en las cosas, en cumplir esto y cumplir aquello. Pero son obras muertas. Son obras muertas, porque las obras que tienen valor delante de Dios son aquellas obras que las hacemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos todo para la gloria del Señor. Pero si estamos haciendo las cosas para nuestra propia gloria, para que nos miren, estamos errando. Amén. Nosotros tenemos que hacer las cosas para la gloria del Señor, siempre por amor al Señor. Yo siempre le he dicho esto: hagamos las cosas con amor para nuestro Dios. ¿Sí? Hagamos las cosas, más hermano, para la gloria del Señor. Eso trae recompensa en esta vida y también en la vida venidera. El Señor no se queda con nada. Somos recompensados en esta vida, más hermano, con gozo, con paz en nuestros corazones. La Biblia habla, más hermano, de los frutos del Espíritu Santo, que el pastor ya nos ha enseñado, ¿verdad? En las enseñanzas que trajo, los frutos del Espíritu. Yo creo que de todos estamos familiarizados con eso. Nosotros en alguna área de nuestra vida puede hacer que uno de esos frutos aún no esté desarrollado, pero nosotros debemos crecer en esos frutos del Espíritu. Debemos crecer en esos frutos del Espíritu. Estos frutos son cultivables en nuestra vida. Si están en menos grados, debemos crecer en esto. Agregar cada día, tratar de crecer en esto, en amor, en paciencia, en fe, en mansedumbre, en templanza. Debemos crecer en todas estas cosas. Y cuando estamos pasando por alguna dificultad, por el valle de sombra de muerte, ese es el momento que el Señor está usando para hacernos crecer en alguna área de nuestra vida. Aleluya. El Señor está usando todo ese problema que podemos estar pasando para hacernos crecer. Pero debemos estar atentos nosotros como cristianos. Por eso la palabra dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Cuando oigamos la voz del Señor que nos habla a través del predicador que está aquí, pongamos atención y acordémonos que todo lo que hemos escuchado en cada prédica, el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros. Debemos vivir lo que escuchamos. Debemos vivir lo que leemos en la palabra de Dios. Que no seamos oidores olvidadizos. Amén. Sino que oigamos la palabra y que esa palabra la guardemos en nuestro corazón para vivirla, para practicarla. Porque ese es el punto importante de la vida del cristiano, que vivamos una vida recta delante de nuestro Dios, una vida intachable delante del Señor. ¿Quién podemos decir de nosotros: yo soy perfecto, yo no tengo errores? No, ninguno. Todos le fallamos al Señor en algunas áreas de nuestra vida, pero debemos estar atentos en el área donde estamos fallando para corregir esa área delante de Dios. Si no tenemos, yo le decía al hermano Harmar, si no tenemos cómo hacerlo, ya el Señor nos dio herramientas en su palabra. Yo le decía: mire, la palabra dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Yo leíamos ese pasaje con hermano: velad y orad para que no entréis en tentación. Esas son las herramientas: velad y orad. El Señor Jesucristo dice: este género no sale si no es con ayuno y oración. O sea que el Señor nos manda, nos ha dado herramientas para nosotros estar firmes delante del Señor. Cuando no podemos vencer en alguna área de nuestra vida, pidámosle al Señor que nos ayude. Amén. Pero sinceramente, con un corazón sincero. Porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, vamos a ser sinceros delante del Señor. El Espíritu Santo nos ayuda, dice la palabra, en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos redarguye y Él es que nos da ese, dice que Él es que nos redarguye, nos convence de pecado. El Espíritu Santo en nuestra vida. Así que todo lo que el Antiguo Testamento hablaba, amado hermano, apuntaba hacia ese sacrificio, hacia esa cruz del Calvario. Todo lo que la Biblia menciona del primer pacto, del tabernáculo, del sacerdocio, todo apuntaba hacia Cristo. Dice que Cristo llevó en su carne, en su cuerpo, el pecado de todos nosotros. Dios cargó el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús. Si nos ponemos a meditar, amado hermano, si nos detenemos un momento
Y cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y por ejemplo leemos Isaías capítulo 53 y lo leemos detenidamente. Ahora, si el Espíritu Santo está en nosotros, aunque el Espíritu Santo no esté en una persona, pero si el Espíritu Santo viene y lo redarguye de pecado, esa persona va a reflexionar de lo que está viviendo. Porque ese capítulo de Isaías 53 nos habla de Cristo, del sacrificio de Cristo, de que Dios cargó el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Nos habla de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos habla de ese sacrificio perfecto, de esa sangre que nos limpia, que nos limpió, que nos limpia, que nos limpiará de todo pecado. La sangre de Cristo, mi hermano, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, está tan fresca como el primer día que se derramó en la milla. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Eso es continuo. Esa sangre, si alguno hubiere pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así que es muy importante, hermano, que pongamos mucha atención a la palabra, porque ese es el centro del Evangelio. Jesucristo, predicar a Cristo, para que nosotros como cristianos, aún si estamos fallando, reconozcamos y le pidamos perdón al Señor. Y aquel que no tiene a Cristo, que venga a Cristo, porque si en Él creyere y fuere bautizado, será salvo. Que si se arrepiente de su pecado, si se arrepiente de su vida que lleva, es salvo. No va a ser salvo a futuro, no. Si viene a Cristo y se arrepiente, es salvo automáticamente, inmediatamente es salvo si confiesa su pecado y si dice: Cristo es mi Señor, y si confiesa que Dios le levantó de los muertos, esa persona es salva, así como lo hicimos nosotros. Pero fuimos convencidos, fuimos redarguidos por el Espíritu Santo. Amén. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 10 que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Al venir a Cristo, el hermano Henry decía, ¿verdad? En Filipenses capítulo 1 versículo 21, ¿se acuerdan? Que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el pastor le preguntaba: ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa vivir para Cristo? ¿Qué significa vivir a Cristo? Y lo importante, hermano, es estar en Cristo, y ahí se abarca todo. Cuando uno está en Cristo, hermano, viene todo automáticamente. Uno vive para honrar a Cristo. Uno vive a Cristo, glorificando a Cristo en nuestra vida. Ese es el trabajo de nosotros. Para eso fuimos creados, dice la palabra, para gloria y honra del nombre del Señor. Amén. Aleluya. Así que en esta noche, si alguno de nosotros en este lugar reconoce que le ha fallado al Señor, el altar está abierto para que venga. Queremos por él. Si usted le ha fallado al Señor, debemos ser humildes delante del Señor y reconocer que le fallamos al Señor. Amén. Por supuesto, ¿verdad? Hay cosas que uno, ¿verdad? Le fallamos al Señor todos los días, pero hay pecados, hay cosas, hermano, que uno sabemos que practicamos, que hacemos, y que debemos arrepentirnos de esas cosas, porque estamos viviendo, practicando cosas, pecados que no son agradables delante del Señor. Esa reconciliación con el Señor debe ser constante, continua, pero hay pecados que podemos estar practicando, que sí debemos venir y reconocerlo delante del Señor y delante de la iglesia. Es que eso es el arrepentimiento. Cuando uno viene, hermanos, necesita valentía para reconocer delante del Señor. Cuando uno viene a Cristo, cuando uno es nacido de nuevo, el nuevo nacimiento, hermano, dice la palabra que es como el viento. O sea, nadie puede saber que esa persona, pero es necesario, esa persona dice que es necesario que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, que cree en su corazón. Ese creer en su corazón, solo Dios lo sabe, que esa persona cree en Dios. Pero el confesar con la boca, eso es visible, eso es reconocer delante de la iglesia: yo le he fallado a mi Dios, perdóname, Señor, yo te he fallado. ¿Entiendes? Y si alguna persona, ¿verdad?, que está mirando o va a mirar este mensaje, esta prédica a través de las redes sociales,
Si el Espíritu Santo lo redarguye de su pecado, venga a Cristo. Hay esperanza, aún mientras tengamos vida tenemos esperanza. Porque una vez muerto, una vez que partimos de este mundo, lastimosamente ya no hay esperanza. Ya no existe ni purgatorio ni ninguna manera de arrepentimiento. Solamente en esta vida el hombre puede arrepentirse de su pecado. Solamente en esta vida puede reconocer que necesita a Cristo, que necesita ser lavado con esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y siempre la gloria va a ser para el Señor. Así que si tú reconoces que le has fallado al Señor, dile al Señor: perdóname, Señor, perdona mi pecado, reconozco que he fallado delante de ti, perdona mi pecado, límpiame, lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo, perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Lávame con esa sangre de tu Hijo Jesucristo. Límpiame. Y yo reconozco, te confieso como mi Señor y Salvador. Yo creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos, oh Jesús. Y confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Eso fue lo que hicimos nosotros. Es lo que hice yo al venir a Cristo. Creí en mi corazón, pero confesé delante de la congregación que Él es mi Señor. Así que la gloria y la honra siempre sea para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos, en esta noche. Y así cerramos. Bendiciones.